Buenas tardes. Ya estamos por aquí para hablar hoy con Regina. Menudo plan que tenemos todo el mes de marzo. Y si os cuento abril os morís. Y hoy vamos a hablar con Regina. Regina es la formadora de Laboratorios Prodecofarma. Es un laboratorio súper integrativo. A mí me gusta muchísimo porque no trata los síntomas, hombre, los síntomas también los trata, pero sobre todo vamos a la causa. Entonces hoy vamos a hablar de algunas cosas, ¡ay, que me mato! Algunas cosas que nos preocupan mucho a las mujeres, como son las cantidades de repetición, las cistitis. Vamos a hablar cómo diferenciar si tenemos una vaginosis, una cistitis. ¿No os podéis creer que rompí las medias? Bueno, no me lo puedo creer. Me duran 7 días. Vamos aquí. Es que, tíos, tengo aquí Prodeco, estaba buscando a Regina por aquí, pero no, aún no está. Vamos a hablar también de hemorroides, porque vamos a ver, es un tema que generalmente yo en la farmacia viene la gente y realmente viene a por una crema y punto, pero es que el problema sigue ahí, entonces tenemos que buscar soluciones cuando tenemos una hemorroide. Y a mí es eso, entonces vamos a hablar de todas estas patologías, también podemos hablar, hola, aquí te tengo, pues vamos a ver, creo que me tienes que pedir tú porque no me sale denunciar, eliminar, fijar, añadir, pues mira, te pongo, transmitir, aquí está. Entonces, y ya veréis, aparte a mí de Regina, lo que pasa... ¡Ay, mira, aquí tengo a Regina! Dios, es que cambió la forma de dar acceso a la gente y ahora es como que tienes muchísimas opciones, entonces es una locura. Aquí. Hola, Tamar. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Muy bien, aparte estamos ya a jueves, mañana ya viernes, entonces muy bien. Y aparte con el directo contigo mucho mejor, porque ya les decía que, bueno, aún no lo había llegado a decir, pero, que es que me gusta mucho cómo explicas las cosas, porque las explicas nivel para muy, o sea, que se entiende, yo siempre digo nivel para tontos, entonces a mí me ayuda muchísimo, porque a veces cuando empezamos a hablar de una patología empezamos a liarnos y al final acabamos el directo y no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso me gusta mucho tenerte aquí. Bueno, gracias. Para mí es importante también porque estamos hablando de salud. Entonces, bueno, a la hora de hablar con cualquier persona que tengamos delante es esencial que cualquier persona sea capaz de entenderlo y entender su organismo, cómo funciona de arriba abajo directamente. Y bueno, como obviamente siendo ayer 8M, pues hoy aprovechamos para hablar en clave de mujer y las patologías que más se repiten en el mostrador: cándida, cistitis recurrentes, vaginosis, hemorroides. ¿Por dónde quieres que empecemos? Bueno, pues como al final todo está englobado en lo que ahora tenemos en la farmacia, ¿no? Que es importante que se sepa, que es el proyecto Farmacia Amiga de la Mujer, que es un proyecto bueno que nace en Italia, trae aquí a España este año, y su misión principal es justamente dar un seguimiento en todo este tipo de problemáticas que pues suelen influenciar mucho más a las mujeres, ¿no? Y sobre todo problemáticas que son desde que naces hasta que te haces adulto, pasando pues por el embarazo. Entonces, yo creo que todo el mundo va a haber pasado alguna vez en su vida pues por una candidiasis, una cistitis, una hemorroide o unas piernas cansadas, con lo cual podemos empezar hablando de cualquiera de las patologías. Supongo que como llevamos más tiempo y eres tú experta en salud íntima, sobre todo femenina, podemos empezar por ahí, si te parece. Perfecto, por mí perfecto. Genial. Y, por ejemplo, muchas veces cuando la gente llega a la farmacia, su gran problema es que no sabe qué problema tiene, porque va al médico, viene de un tratamiento, de otro, de pruebas, pero realmente llega y no sabe si tiene una cándida, tiene una vaginosis. ¿Cómo puede saberlo o diferenciarlo? Bueno, diferenciarlo no es algo que sea ni muy difícil ni tampoco muy fácil, porque existen varios factores que hay que considerar a la hora de tener cualquier problemática vaginal y entre ellas creo que todos conocemos más o menos sería el color del flujo, la textura del flujo y lo que sería el olor del flujo, ¿no? Si habláramos de estas tres cositas, la manera más normal de saber diferenciarla es porque una candidiasis, que recordemos todos que es un hongo, suele tener un aspecto más grumoso, blanquecino, y a diferencia de lo que todos pensamos, suele no tener olor. Eso es una definición muy clara de cara a una candidiasis.
Sin embargo, si habláramos de una vaginosis bacteriana, en la que, como menciono, pues es una bacteria, no es un hongo, aquí normalmente el flujo no suele ser blanco, aunque puede serlo, sino tiende más al amarillo o al verde y suele tener olor. Y dentro de los olores siempre se intenta diferenciar, ¿no?, entre lo que sería más un olor hacia avinagrado o un olor más hacia pescado, ¿no? Eso simplemente te habla de seguramente el tipo de bacteria que haya por detrás, ¿no? Pero bueno, esto creo que lo que sí que hay que tener mucho en cuenta es que cuando dudamos de qué es lo que tenemos a nivel vaginal, hemos de ir siempre a un profesional sanitario, porque es muy fácil mezclar y pensar que tenemos, por ejemplo, una candidiasis y realmente lo que tenemos es una bacteria, ¿no? Entonces, lo complicado aquí es si nos automedicamos o pensamos que, como otras veces ya he tenido a lo mejor una candidiasis y sé que me han dado un antimicótico, si vuelvo por ese antimicótico puede ocurrir que mate hongos que generalmente viven conmigo y son buenos y me defienden. Entonces no van a hacerle nada a la bacteria y esa bacteria va a poder seguir creciendo a sus anchas. Con lo cual, aquí sí, lo primero de todo es, siempre que dudemos, acudir a la farmacia que me ayude en este sentido, ¿no? A un poco a poder diferenciar qué es lo que me ocurre y sobre todo detectar cuál ha podido ser la posible causa. Porque es importante saber también que, si hablamos de porcentajes, pues todo el mundo solía pensar que lo que más tenemos es una candidiasis. Y sin embargo la estadística te dice que no, que hay casi tanta vaginosis bacteriana como candidiasis. Pero si entramos en esa candidiasis, es una patología que es un poquito más complicada de solucionar. Entonces, la persona que cae en una candidiasis tiene una recurrencia en la que suele tener una candidiasis a lo largo del año, ¿no? Entonces, ahí es justo donde tenemos que ir a acudir a la farmacia y pedir ayuda, ¿vale? Claro, generalmente cuando vamos a buscar soluciones nos tratan el síntoma, pero nosotros siempre estamos hablando a día de hoy desde la farmacia y vosotros desde Prodeco de una solución de salud integral. ¿Qué es eso? ¿Qué es una solución de salud integral? ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues quizás sea una de las mejores maneras sobre las que podemos trabajar ahora mismo una patología, ¿no? Una salud integral tiene en cuenta diversos factores cuando hay una patología, que no solo es el microorganismo que me está provocando esa patología, sino también de dónde viene, cuál es el síntoma que me provoca y qué puedo hacer para prevenir que vuelva a suceder. Entonces, te puedes imaginar como si, cuando yo tengo una patología, tengo muchas puertas a mi alrededor y tengo que cerrarlas todas para poder salir de ese bucle, ¿no? Y justamente, si hablamos de una candidiasis, es una definición o una patología que se repite y es muy fácil poner ese ejemplo. Si solo nos centramos en que cuando yo siento algún tipo de picor o molestia vaginal utilizo un antimicótico, lo único que podría llegar a estar haciendo es matar a ese hongo a nivel vaginal. Pero aquí viene, como, digamos, la fábula del cuento, ¿no? Que la fábula del cuento es que la realidad es que la cándida siempre viene de tu intestino, porque es un microorganismo que convive contigo desde que tú naces y que, cuando está controlado, pues es muy bueno para ti. Pero en cuanto se descontrola, que a veces se debe muchas de las veces a consumo de antibióticos, por ejemplo, consumo de fármacos o incluso una mala alimentación, pues se desmadra. Entonces, cuando se desmadra y sobrecrece por encima de sus posibilidades, suele migrar a vía vaginal. Entonces, si constantemente lo que hacemos es eliminar la cándida solo de la vía vaginal y no de vía intestinal, entonces entramos en este bucle en el que no somos capaces de salir, ¿no? Entonces, si quisiéramos poner un ejemplo de a nivel salud integral que podríamos hacer para solucionar esto, la base y lo importante sería siempre trabajar a nivel intestinal, ¿vale? ¿De qué manera? Pues aquí hay varias cosas que podemos hacer. Lo fundamental es bajar ese nivel de cándida que yo tengo a nivel intestinal, no eliminarla por completo porque convive contigo, como decíamos antes, ¿no? Pero sí controlarla. Y además hacer que los bichitos buenos que me defienden estén ahí para evitar que vuelva a crecer y se vuelva a ir de madre, ¿no? Y fuera, también es imprescindible que tengamos en cuenta que nuestras defensas siempre nos van a ayudar en todo. Entonces, incluido en una candidiasis, mis defensas tienen que estar bien. Porque si mis defensas están bajitas, pues tendré también más tendencia a que eso no pare de repetirse. Con lo cual, ahí siempre lo ideal sería recurrir a un tratamiento que ya sistémico. Significa que no actúa solo en una zona, sino a nivel de todo el organismo. Con lo cual, allá donde esté cándida sobrecrecida, la va a limitar en concentración, va a reforzar tu sistema inmune y luego complementaríamos con esos bichitos que generalmente me defienden. Claro, aparte porque la gente muchas veces piensa
la cándida está en el intestino, puede subir y es cuando tenemos la cándida en boca, que hay mucha gente que pasa a tener, o baja a nivel vaginal. Yo siempre lo veo como la espuma esta de las ventanas, ¿sabes? Que tú la pones y crece, pues al final es un tubo, baja o sube. Supongo que el ejemplo más claro que vemos de una candidiasis bucal suele ser más en hombres. ¿Por qué? Porque el mecanismo es el mismo. La diferencia es que pues nosotros tenemos una mucosa que está calentita, que está húmeda y que da de comer muy fácil a los microorganismos. Entonces, en chicas, la candidiasis suele ser muchas veces vaginal, aunque también puede ser bucal. Sin embargo, la mucosa masculina es diferente a nivel genital, la candidiasis muchas veces es presente en la boca, ¿vale? Que evita que un hombre pueda tener una candidiasis genital, pero generalmente son asintomáticos, no tienen síntomas, que no implica que pueda estar el microorganismo ahí, y entonces tenemos que tener una cosa muy clara, que es que tenemos que ser muy conscientes que en las relaciones, si yo detecto que puedo tener un poco de infección, he de tratarme a mí, ¿vale? Eso es algo que es fundamental también. Y luego, como comentaba, ser consciente de si también hemos desarrollado sintomatología a nivel bucal. Y hablando de producto, ¿cómo podría ser la solución? O sea, de producto, ¿cómo sería el tratamiento completo? Vale, pues siempre que queramos actuar a nivel sistémico, que es como te comentaba, la manera quizá más eficaz y también más rápida, nosotros tenemos un protocolo estipulado que es por 2 productos. Entonces, en fase aguda a nivel sistémica, cuando estoy muy malito, tendría que irme al Singine comprimido, al GSE Singine comprimido, que sería el encargado de controlar ese nivel de concentración de cándida, reforzar mi sistema inmune y apoyar justo después con alimento para que esa microbiota, esos bichitos que tengo, me vuelvan a defender. Entonces, el primer producto haría esto, que es el Singine comprimido. Sí. El segundo producto es el Singine Microbiotic. Es un probiótico específico para patología vaginal, ¿vale? Entonces, se ingiere vía oral y repobla la mucosa intestinal y la mucosa vaginal. Con lo cual, en este sentido, como ya hemos controlado cómo está esa cándida a nivel intestinal, luego con estos bichitos seguimos combatiendo que no vuelva a irse de madre. De hecho, este probiótico sería muy recomendable, por ejemplo, en casos en los que podríamos tomarnos una amoxicilina clavulánico, por ejemplo, que todo tiene mucha tendencia a dar candidiasis, pues sería un probiótico muy bueno para evitar esto. Pero si tengo molestias a nivel local, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque, vale, estamos hablando de sistema a nivel sistémico, pero yo, claro, yo llego a la farmacia y yo quiero solucionar que no me pique. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Pues mira, ahí el siguiente protocolo, que ya es a nivel local, no es a nivel sistémico, que es súper eficaz, se basa en 3 productos principales, ¿no? 2 de tratamiento y 1 de higiene, porque recordemos siempre, la higiene es tan importante como el tratamiento. Y es como tu primera barrera defensiva, ¿no? Si tú tienes un pH, porque cada pH va cambiando a lo largo del organismo, pues el pH vaginal y vulvar es diferente. Entonces, si tú eres capaz de respetarlo, seguramente tendrás mucha menos tendencia a tener infecciones. Entonces, este protocolo a nivel local consistiría en una solución vaginal junto con un óvulo. Y esto es un poco con la idea de pensar, cuando tú tienes una infección a nivel vaginal, sueles tener bastante flujo, mucha molestia. Entonces, el tratamiento al que generalmente estamos acostumbradas es un óvulo o quizá una crema en cánula, ¿no? Entonces, para que ese óvulo se absorba de manera correcta, lo ideal sería primero ser capaz de eliminar esa capa de moco de flujo, que es lo que yo detecto que sale, ¿vale? Sería un poco la idea de, si yo ahora salgo y me caigo, primero limpiar la herida para luego tratarla. Entonces, de primero utilizaríamos esa solución vaginal, que es una perita líquida que introduciríamos en vía vaginal y simplemente lo que haría sería eliminar suavemente esa capa de moco e ir combatiendo la sintomatología porque tiene muchas cosas antiinflamatorias, cicatrizantes, calmantes y sobre todo tiene ácido láctico que va a restablecer ese pH, ¿vale? Entonces eso sería la primera. Yo creo que es importante que no lo confundamos con una ducha vaginal, porque claro, por cómo lo explicas, la gente estará diciendo, bueno, a ver, me estás diciendo que tenemos que cuidar bichitos y no nos vamos a cargar. Aunque el mecanismo es el mismo, no es una composición para nada parecida. No, es una composición totalmente respetuosa, tanto con la microbiota como con la mucosa, incluso, como decíamos, con el pH, ¿no? Cosa que es imprescindible para ir calmando el síntoma. Con lo cual, cuando estás muy adolorido, muy escocido, tienes mucho ardor o picor incluso, es la mejor solución inmediata, porque como te explico, es súper respetuosa y va a favorecer que vayas eliminando ese flujo, ese exceso de flujo. A continuación, después de esa solución vaginal, sí utilizaríamos los óvulos, que en nuestro caso, en nuestro laboratorio, con GSE, con la patente antimicrobiana,
nos permite tanto trabajar hongos, candidiasis, como bacterias. Entonces, la primera pregunta que me hacías, que cómo somos capaces de diferenciar qué es lo que tengo, no haría siquiera falta planteársela, porque con este óvulo somos capaces de trabajar las dos cosas. Y tiene una cosa extra, que es que no solo va a atacar al microorganismo, sino que va a ayudar muchísimo con el síntoma y sobre todo en la prevención de que no te vuelva a ocurrir. Porque quizá por exceso de medicación, muchas veces lo que tenemos es una sequedad vaginal, ¿no? Y eso al final, como no tengo barrera que me defienda, provoca más tendencia a tener infecciones. Entonces, dentro de los óvulos de GSE, además de la parte antimicrobiana y para calmar el síntoma, lleva aceite de onagra, que seguro que todos conocemos. El aceite de onagra tiene muchísimo omega 3. Y eso lo que va a dar es mucha elasticidad a la mucosa, la va a reparar muy bien para evitar luego que vuelvas a caer en otra sintomatología o patología. Esto sería el tratamiento a nivel local, ¿no? Recordemos esa solución vaginal con ese óvulo. Entonces, dentro de la cajita de la solución vaginal generalmente vienen 2 o 4 botes. Entonces, lo ideal sería utilizar o 1 o 2 al principio antes de los óvulos y o 1 o 2 al final del tratamiento. ¿De qué va a depender? De la cantidad de flujo que yo tengo. Si tengo flujo escaso, generalmente me llega con una antes y otra después. Si soy una persona que detecto que tengo flujo muy abundante, lo ideal sería 2 al principio y 2 al final. ¿Vale? Y luego, antes de que se me olvide, hablábamos de esa parte de higiene, que también es muy cuando tengo patología. Entonces, lo que hacemos es dividir entre higiene cuando estoy bastante malito y higiene diaria. Entonces, cuando estoy bastante malito, tengo mucha sintomatología, mucha inflamación, mucho picor, tenemos un mousse, una espuma. Esa espuma ya está pensada para no tener que frotar, porque es un poco lo que menos nos apetece, ¿no? Cuando tenemos un poco de daño. Entonces, simplemente aplicaría la espuma y puedo o retirarla aclarándola con agua o retirarla con papel. Y tiene muchos aceites esenciales. Y esos aceites esenciales nos permiten cicatrizar la mucosa, mucho efecto antiinflamatorio y, por supuesto, de mantener la higiene óptima. ¿Vale? Y si tenemos pareja, por ejemplo, que era lo que hablábamos antes, y mantenemos relaciones sexuales sin preservativo, claro, es muy importante porque si no podemos estar todo el rato en un ciclo cerrado, ahí circuito cerrado, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Él tendría, la pareja, si es en este caso un chico, tendría que hacer un tratamiento, no. Lo ideal sería que sí, por lo que comentábamos, ¿no? Como generalmente no desarrollan sintomatología y menos de manera rápida, lo ideal sería que ellos utilizaran la crema íntima, que es una crema externa que se puede aplicar tanto en mucosa vaginal externa como en mucosa genital masculina. Y eso sería local. Luego, vía sistémica, utilizaríamos el mismo protocolo que para las chicas. Así reforzamos el sistema inmune y vamos matando también desde todo el organismo. Y después, en cuanto a tratamiento vía oral, te voy a preguntar las típicas preguntas. ¿Para quién no puede tomarlo? ¿Tiroides o algo así? ¿Y quién lo puede tomar? ¿Embarazadas? Cuéntanos, porque son las preguntas que siempre nos hacen y entonces así ya queda claro. Si hablamos de quién no puede tomarlo por los fármacos que está consumiendo, lo único que no podrían tomar sería el Singine comprimidos, el que va a reducir esa concentración de cándida, aquellas personas que estén con un tratamiento inmunosupresor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tocamos el sistema inmune. Nosotros lo que queremos es justamente levantarlo para que nos defienda. Sin embargo, hay gente pues, que tiene un tratamiento inmunosupresor por otras causas. Con lo cual, en ese sentido, sería el único producto que no se podría utilizar cuando hay otro tipo de tratamiento inmunosupresor. Si habláramos a nivel local y en embarazo, diferenciamos esto de dos maneras, ¿no? Si me lo tengo que tragar y es vía sistémica, siempre es a partir del 4.º mes de embarazo. Vale. Y ningún tipo de problema desde el primer momento, porque no pasa leche, ¿vale? Vale. Si es a nivel local, pasa una cosa. Si yo estoy embarazada, generalmente siempre tengo que acudir al ginecólogo para que él sea el que me diga qué es lo recomendable. Entonces, generalmente lo que sí suele pasar, podemos llevarle el folleto informativo, porque suelen preferir 1000 veces más antes algo respetuoso con la mucosa en ese sentido, que algo que pueda ser más dañino. Entonces, en ese sentido, sin problema ninguno, podríamos acudir al ginecólogo y que nos recomiende cuál sería nuestra mejor opción. Y si somos una mujer que cada vez que nos va a venir la regla, la típica, que siempre esos primeros días no acaba de tener una candidacia y tal, pero sí que tiene esas molestias, ¿podríamos hacer algo? Sí, desde luego. A ver, ahí lo importante es saber si al final hay un cambio de flujo o no, ¿vale? Si hay un cambio de flujo, te está diciendo que tu organismo está, entre comillas, intoxicado de una candidiasis,
que aprovecha justo cuando te va a venir la regla, porque bajan las defensas, para salir. Entonces, si hay un cambio de flujo, tenemos que hacer el mismo tratamiento que hemos hablado antes. Comprimir el sistémico con el probiótico y si tengo en ese caso picor vaginal, la solución y el óvulo. Sin embargo, si no tengo cambio de flujo, sino que simplemente noto una leve tensión o gracias al pH que se va cambiando cuando me viene, tengo una leve molestia, puedo utilizar la solución vaginal simplemente. Eso puede ser siempre antes de que me venga la regla o cuando estoy manchando, porque durante la regla, pues todo el contenido que estoy introduciendo sería por arrastre con la menstruación, ¿vale? Entonces, simplemente sería justo antes o justo cuando ya estoy manchando. Vale. Y después, cistitis. Ese es otro mundo porque gente pues que en menopausia pues empieza a pasar a tener cistitis recurrentes. O las típicas que, bueno, es que me mojé, cogí un poco de frío, cistitis. Tratamiento si nos llegamos y me duele. Yo ya sé que lo conozco y me duele y me escuece, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí como comentabas, la cistitis es como la segunda patología que más se ve a nivel genitourinario, ¿no? Entonces lo esencial es saber diferenciar lo que nos ocurre en la vía vaginal de lo que nos ocurre en la vía urinaria, ¿no? Son dos vías que están separadas y que a pesar de estar cerquitas en chicas, suele confundirse. Muchas veces se piensa que una cistitis es una candidiasis o que una candidiasis es una cistitis. Entonces, lo fundamental a la hora de saber qué es una cistitis es saber qué sintomatología tengo, ¿no? Entonces, generalmente me parece que me da como un dolor de regla y además tengo como mucho ardor al ir al baño o incluso tengo imposibilidad de ir a hacer pis, ¿no? Es como que por mucho que intento ir a hacer pis, está tan inflamado que salen 2 o 3 gotitas. Esa es como la sintomatología más clara de una cistitis. Que como tú dices, cuando ya manifiesta esta sintomatología, su tratamiento, al igual que nos va a recordar al de la candidiasis, sería con pastillas que me voy a tragar, que van a actuar en todo el organismo, que se llaman cistitis rapid. Y está formulado para hacer varias cosas, entre ellas eliminar a la bacteria E. coli, que es la que generalmente genera cistitis, de la vía urinaria y de la vejiga. Pero además está formulado para ayudarnos muchísimo con el síntoma. Y eso es algo que agradeceremos siempre, porque tengo el microorganismo conmigo, pero estoy sintiendo mucha molestia. Entonces, además de estar combatiendo contra el microorganismo, vamos a poner mucho antiinflamatorio, mucho analgésico para desinflamar y quitar el dolor, y vamos a apoyar con un diurético. ¿Para qué? Para que me ayude a poder ir a hacer pis, ¿vale? Entonces, el tratamiento fundamental sería el Cystitis Rapid, pero cuando hablamos de la cándida, todo está muy relacionado con cómo está mi intestino. Siempre todo va a partir de la base de cómo está mi intestino. Entonces, tengo que pensar en esos bichitos que me defendían, que son diferentes a los que me defienden de cándida. Entonces, en este caso, el probiótico recomendable sería GSE Acidophilus, que está formado por Lactobacillus acidophilus, nuestra propia cepa humana que vive con nosotros, a muy alta concentración, y ese es el que nos va a defender contra E. coli principalmente. Y en niñas, por ejemplo, las típicas niñas pues que tienen estas cistitis, ¿podrían utilizar algún tipo de este tratamiento ya con 8 o 9 años porque se limpian mal y a veces tienen cistitis? ¿Podrían utilizarlo o no? Sin problema ninguno, porque falta un producto. Un producto de los que no hemos mencionado dentro de la vía urinaria es el cistitis, el que no pone rapid. El rapid es cuando yo... Y el que no pone rapid, el cistitis, es lo que se daría para niñas menores de 12 años con episodios de cistitis o cuando yo quiero evitar tener mucha recaída, ¿no? Porque al final la persona que tiene cistitis tiene mucha tendencia a no parar de caer en cistitis. Entonces, en nuestro caso, cuando ya hay sintomatología, tenemos un producto que es Cystitis Rapid y cuando quiero acompañar y seguir ese protocolo para evitar volver a caer, utilizamos el cistitis. Y claro, nosotros cuando hablamos de todo lo que es salud integrativa, vamos a tratar el síntoma, vamos a tratar la causa, pero también me imagino que hay todo un estilo de vida, cosas que podemos hacer para mejorar estas patologías, nutrición, pequeños consejos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ayudas? Pues mira, primero que diríamos, y asociando tanto la candidiasis como la cistitis, hablando de estilo de vida, que es súper importante, lo primero que voy a mencionar es qué hacemos con nuestra alimentación, ¿no? Porque al final la realidad es que somos lo que comemos. Entonces, para evitar candidiasis o evitar cistitis, lo mejor que deberíamos de hacer es intentar dejar al máximo el consumo de azúcar. Sobre todo el azúcar que vemos directamente.
¿A qué me refiero? El azúcar del café, bollería industrial, galletas con alto contenido en azúcar, todo este tipo de cosas en los que yo ya soy consciente de que estoy consumiendo mucha azúcar, al final van a estar alimentando directamente tanto a Cándida, que está con la boquita abierta esperando a que le caiga ese azúcar, como a E. coli. Entonces, lo primero y fundamental es el control del consumo de azúcar, ¿vale? Si tuviéramos que hablar en contraposición con cosas que puedo hacer para favorecer el que no tenga este tipo de patologías, lo primero que deberíamos de decir es una correcta hidratación y una correcta alimentación que me permita darle de comer a los bichos que me defienden. No a los malos, sino a los que me defienden. Y ahí hablar de mucha verdura, sobre todo con alto contenido en clorofila, muy detoxificante, y con mucha fibra que solo es capaz de digerir esos bichitos buenos y no los malos. Vale. Y hablando de otra patología que afecta muchísimo a la mujer, hemorroides, que generalmente es, o sea, yo creo que es de las patologías que más tratamos el síntoma solo, porque vamos, o sea, arreglamos el problema 3 días, pero la causan y volvemos y no arreglamos nada ni hacemos nada para solucionar el problema. Entonces, un poco, cuéntanos qué pasa cuando hay hemorroides. Bueno, aquí este tema sí me encanta hablarlo y tocarlo porque creo que cuando hablo con mucha gente de mi entorno, lo principal que detecto es que realmente la gente no sabe cuál es la causa de un hemorroide. Sabemos lo que es y qué síntoma provoca, pero no se sabe cuál es la causa. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que tenemos dos pares de hemorroides, justo encima del esfínter anal y debajo. Y casi la mayoría de la gente piensa que la sangre, la que se inflama, es la que está debajo, que es la que yo veo. Sin embargo, no es la realidad. La que más se inflama y la que más sangra es el par de hemorroides que está justo encima del esfínter anal. Entonces, ambas se encargan de controlar tu esfínter, con lo cual tienen una finalidad, que es principalmente. Pero que llega un momento que por mucho esfuerzo, por sedentarismo, por consumo de alcohol, tabaco o incluso por mala alimentación, se inflaman. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que detrás de una hemorroide se engloban dos cosas. Muchas de las veces es gracias a una vena, ¿vale? Quiero decir, está una vena y una mucosa por encima. Entonces, cuando hablamos de una hemorroide, tenemos que considerar ambas cosas, la vena y la mucosa. Muchas veces, si esa hemorroide se inflama y provoca un prolapso, lo que se ve es una mucosa muy, muy inflamada. Si esa venita que está por debajo revienta, entonces es cuando empieza el sangrado. Y aquí tenemos que saber que existen diversos grados cuando yo tengo una hemorroide. Lo sepamos todos. Hay 4 grados, desde el más bajito, que es el grado 1, hasta el último de los grados, que ya es quirúrgico, que es el grado 4. Entonces, generalmente en grado 1 puede no haber ni siquiera sintomatología, ni que yo note que tengo una vena, como quien diría, inflamada. Conforme voy avanzando en los grados, empieza a inflamarse, la pared cada vez se hace más chiquitita, se rompe y empieza a sangrar. El tercer grado ya es cuando esa mucosa sale hacia afuera y soy incapaz de que se vuelva a retraer. Y ya el cuarto de los grados es quirúrgico. Entonces, lo fundamental ahora me parece que cuando estamos hablando tú y yo es que la gente entienda que lo fundamental es evitar ese paso de un grado al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Y que lo que estamos utilizando hoy en día para trabajar generalmente son cremas tópicas que están muy formuladas para un uso puntual. Entonces no debemos de confundir un uso puntual con cada vez que tengo una sensación de que me duele una hemorroide, de que me sangra la hemorroide, tiro de esa crema, ¿no? Porque esa crema generalmente lo que va a provocar es, en primera, un efecto anestésico. Ese efecto anestésico nos viene súper bien cuando estamos muy, muy mal, pero nos está parcheando un síntoma, nos está diciendo, hey, aquí no pasa nada. Y realmente sí pasa. La segunda de las cosas es que muchas de ellas llevan corticoides porque son muy antiinflamatorios. Pero recordemos que el corticoide, cuando lo usas de manera puntual, está fenomenal. Pero cuando lo alargas en el tiempo, lo que provoca es que tu piel sea cada vez más finita, como un papel de fumar. Entonces, donde antes no había sangrado, esa piel se rompe y empieza a sangrar, ¿vale? Y luego la tercera de las cosas es que muchas de las cremas llevan vasoconstrictores. ¿Qué es un vasoconstrictor? Pues si yo tengo una tubería muy ancha y aplico un vasoconstrictor, inmediatamente esa tubería se va a hacer muy, muy finita. ¿Para qué se utiliza? Pues principalmente cuando tengo mucho sangrado para cortar ese sangrado y cuando tengo mucho moco para evitar esa producción de moco. Entonces, un vasoconstrictor tiene un efecto puntual, no dura para siempre. Y pasa una cosa en la hemorroide que es esencial. Hablábamos de que es una venita, pero encima tiene una arteria.
eso significa que la presión que recibe de sangre es muy fuerte. Entonces, si yo lo que provoco con esa tubería es hacerla muy chiquitita, en cuanto se pase el efecto de ese vasoconstrictor, va a volver un torrente muy fuerte que esta pared no va a ser capaz de soportar. Entonces, va a hacer así, se va a romper y va a volver a sangrar. Entonces, lo único que estamos haciendo, si continuamente utilizamos cremas de uso puntual, es permitir que esa hemorroide vaya avanzando en grados. Entonces, nosotros la finalidad que tenemos es justamente hacer lo contrario. Ir a reforzar muy bien esa pared venosa, ir a rematar muy bien la inflamación de esa hemorroide y evitar que vayas avanzando de grados. Entonces, para eso tenemos una línea con 3 productos, de los cuales el primero, como siempre, se toma vía oral. Va a actuar en vía sistémica. Y sobre todo va a actuar a nivel de la mucosa intestinal, desde arriba hasta abajo, considerando que la parte final del intestino, que es el recto, es donde más daños tenemos, ¿no? Tanto con fisuras anales como con, por ejemplo, hemorroides. Entonces, el jarabe que tenemos, que se llama Proctem, solución oral, lo que va a hacer es desinflamar cuando estoy fatal, toda la mucosa. Y le vamos a añadir una parte cicatrizante y antimicrobiana, porque si tengo una heridita, estoy en contacto con mucha materia fecal y eso puede provocar que se infecte esa herida. Con lo cual, con ese jarabe, cuando noto que me levanto y no puedo ni caminar o que no me puedo sentar, que estoy muy, muy mal de hemorroides, lo mejor que puedo hacer es desinflamarla desde dentro. Y para eso, como te comentaba, está el jarabe. Sin embargo, también tenemos una crema que es muy diferente porque está muy, muy pensada, como te comentaba, para en vez de favorecer el avance en grados, hacer que retrocedas. Entonces, para retroceder, lo que tenemos que hacer es cicatrizar muchísimo esa herida que está sangrando, desinflamar muchísimo esa mucosa, pero sobre todo apoyar a la elasticidad de la mucosa con elastina, colágeno, cosas que conocemos también por dermocosmética, ¿vale? Como no deja de ser una mucosa y yo quiero fortalecerla, lo mejor que puedo hacer es eso, tener un efecto antioxidante muy fuerte, generar muy bien esa mucosa y añadirle esa parte microbiana que también me va a favorecer que si tengo esa heridita no se infecte, ¿vale? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más se agradece? Que además tiene un efecto refrescante, que no es muy agresivo, pero dura mucho en el tiempo, para ayudarte a calmar esa sensación de calor incluso. Y lo último que tenemos, que es muy diferente, que por ahora yo no lo había visto en la realidad, se llaman sales de Epsom. ¿Por qué? Porque había un municipio en Inglaterra que se llamaba así Epsom, en el que se observaba que la gente se iba mucho a baños de azufre, baños de terrestres, quiero decir, naturales. Y ahí lo que se observaba es que se producía una relajación muscular muy fuerte. Analizando el agua, se vio que tenía muchas sales de magnesio. Y el magnesio, que seguro que la mayoría de nosotros los conocemos, es un relajante muscular espectacular, muy bueno, que aplicado vía tópica va a provocar que cuando yo quiero ir al baño sea menos traumático. Entonces, las sales de Epsom se utilizan 10-15 minutos antes de ir al baño, en una palangana de agua a temperatura corporal o bien en un bidet si una persona aún lo tiene, añadiendo 2 o 3 cucharaditas de esa sal, lo que vamos a provocar es una cosa que se llama hidroterapia, que significa con el efecto del calor más el efecto de las sales de sulfato de magnesio, voy a provocar una relajación de esfínter. Y esto es fabuloso para cualquier persona que tiene mucho miedo a ir al baño e incluso niños pequeños, porque los niños pequeños muchas veces se generan autoestreñimiento, que quiere decir, van una vez al baño, se hacen daño y no quieren ir nunca más, ¿vale? O justamente en el momento en que les quito el pañal, que tienen que aprender a ir solitos al baño y también se notan como y provoca un poco de estreñimiento. Entonces, para este tipo de situaciones va fenomenal. Y claro, aquí estamos hablando de tratamiento, pero claro, estamos hablando de que hay una herida. Cada vez que vas al baño, me imagino que tiene que haber una higiene específica. Correcto. Y Pues ahora que lo comentabas, justo hemos hablado antes de los jabones que utilizamos para toda la zona genitourinaria y perianal. En este caso, si yo tengo mucha herida, volveríamos a esa espuma que comentábamos, que la dejaría aplicada y la retiraría con mucha suavidad con un papel, o bien la podría llegar a aclarar. Pero si tengo herida, tiene que ser esa espuma, ¿vale? Porque con los aceites esenciales se van a quedar adheridos a lo largo de todo el día y van a ir cicatrizando, generando un efecto antiinflamatorio muy fuerte y antimicrobiano también, ¿vale? Y en cuanto a la parte de, bueno, de estilo de vida, ¿qué podríamos hacer aquí? Porque claro, estamos hablando de que hay una hemorroide, pero quizás hay un problema también a nivel digestión, intestino, me imagino que hay que trabajar todo eso. Desde luego. El estilo de vida, como siempre, es fundamental y es tan importante o más como
tratamiento que tú hagas sobre la patología. Entonces, si tú tienes mucha tendencia a tener estreñimiento, por ejemplo, va a ser muy probable que desarrolles una hemorroide. Otras situaciones, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con la alimentación, pero sí hay mucha tendencia a tener hemorroides durante y después del parto. Entonces, aquí es esencial, cuando estamos hablando de estilo de vida, que tengamos en consideración que si somos personas muy sedentarias, mi riego o mi flujo sanguíneo es muy lento, ¿vale? Muy despacio. Entonces, ¿qué significa? Y esto va tanto para las hemorroides como para los problemas de circulación o varices, por ejemplo, que si yo me paso sentado, por ejemplo, trabajando 8 horas en una oficina, yo estoy sentado. ¿Qué significa eso? Que en cuanto me pongo de pie, toda la sangre cae de golpe hacia abajo. Si mis venas no son fuertes, no son capaces de retornar todo ese flujo sanguíneo para que funcione de manera correcta. Entonces, lo primero y lo fundamental es, si hablamos de actividad física, que cada, por ejemplo, media hora, como mucho una hora, nos levantemos y paseemos al menos 2 minutos para favorecer ese retorno venoso, que a su vez va a hacer que esa vena siempre esté muy fuerte y sea capaz de que no haya ningún tipo de problema. Si hablamos de alimentación y en cuanto a estreñimiento, la hidratación es fundamental. El uso de probióticos es fundamental porque muchas veces el estreñimiento tiene que ver con cómo está tu microbiota. Y luego, fundamental también, comer alimentos con fibra en caso de que no tengas ningún problema intestinal, que esto siempre, siempre primero consultarlo en farmacia. Y obviamente moderar cositas como azúcar, consumo de alcohol, tabaquismo, que siempre, siempre van a hacer que las patologías empeoren. Y dentro de todo lo que es patología de retorno venoso, tenemos ahora que vamos de cara al calor, espero, porque aquí llueve a chuzos, con el calor podemos notar más las piernas cansadas. Bueno, yo las noto ya de estar todo el día trabajando de pie, pero bueno, en principio ya es una patología que afecta más cuando tenemos calor. ¿Cómo podríamos tratar un poco esas piernas cansadas, que nos duelen, varices? Pues como siempre seguiríamos en la misma tendencia en la que lo más fuerte que yo puedo dar siempre es todo lo que me vaya a tragar, ¿vale? Entonces, para trabajar lo que sería la insuficiencia venosa en piernas, tenemos que considerar que no deja de ser un problema de circulación, con lo cual el focus es el mismo, cómo está mi vena, si es capaz de retornar esa sangre o no. Entonces, para eso tenemos un comprimido que se llama Waven comprimido, ¿vale? ¿Por qué se llama Waven? Bueno, Wave en inglés significa ola y es para ese flujo venoso, y ven es de venotónico, es decir, de cómo está tu vena. Entonces, el comprimido que te vas a tomar tragado te va a ayudar con muchas cosas, pero entre ellas lo fundamental es reforzar tu pared y hacer que los músculos que tenemos en esas venas funcionen y hagan espasmos para que retorne con mucha más facilidad esa sangre, ¿no? Entonces, no refuerzas esa pared, sino que generas este espasmo. Cuando tú haces este espasmo, haces que todo fluya hacia arriba, que es lo que más cuesta, porque hacia abajo pues tenemos el efecto de la gravedad, pero hacia arriba es lo que más cuesta. Y añadimos muchas cositas como, por ejemplo, puede ser una acción diurética. ¿Por qué? Pensar que la gente que tenéis retención de líquidos, el sistema linfático está al lado del sistema venoso. Entonces, si esta tubería está muy hinchadita porque tiene mucho líquido, me va a presionar la de al lado. Entonces, eso va a impedir que haya una buena fluctuación de sangre, con lo cual añadiremos también un diurético para ese tipo de personas que puedan tener problemas pues, por retención de líquidos. Y por último, añadimos mucho efecto antiinflamatorio y edematoso. Porque seguro que todos hemos pensado, yo pienso siempre en la pierna de mi abuela, ¿no? Que es diabética y tiene problemas de circulación, ¿no? Y justamente lo que ves es una pierna como muy turgente, muy hinchadita, porque tiene mucha retención de y problemas de circulación. Entonces se le generan edemas y de repente parece como que tienen moratones, pues venitas que se han estallado y han soltado sangre. Entonces tiene mucha capacidad también antiedematosa para volver a succionar esa sangre y que no haya edemas. ¿Vale? Entonces, Me parece un productazo a nivel beauty para celulitis y para bolsas y ojeras. O sea, desde, porque, vamos a ver, es que me parece brutal, porque al desde, final estamos trabajando la causa de la celulitis, que con una crema no hacemos nada. Pero y luego también, por ejemplo, para aquellas personas que tengan rosácea, en fase circulatoria es un productazo fenomenal, porque al final la rosácea también engloba cómo está esa venita, ¿no? Digamos que hay una fase que es infecciosa, que es cuando pues tienes pápulas, y también hay otra fase que es cuando tienes mucha zona enrojecida, que incluso si te fijas se ven como venitas. Pues el huevo para esa fase va súper, súper bien. Al igual que lo podemos dar, por ejemplo, para síndrome de Raynaud, que es cuando me falta circulación en las manos, se me ponen o muy moradas o muy blancas. O para que este año hubo muchísimos. Uf. por el frío, el sabañón no deja de ser una parte también circulatoria. Entonces, con el Waven comprimido, actuamos como en todo el organismo
Y luego en sabañones específicamente, o allá donde tenga alguna heridita, como puede ser una úlcera o una escara, tenemos un aceite, que ese aceite lo que es muy cicatrizante, muy antiinflamatorio y sobre todo muy analgésico. Entonces, si el sabañón lo tengo muy inflamado, incluso puede estar abierto, que me escueza, que me pica, puedo aplicar el aceite encima, aunque me entre dentro, que no escuece, y me va a cicatrizar toda la zona y sobre todo a quitar mucho el dolor. Entonces, ese aceite lo utilizaríamos tanto en sabañones como en estrías que se acaban de generar, que son las típicas rositas, o úlceras y escaras, incluso en varices que me duelen muchísimo, ¿no? Que es como una sola que está súper inflamada y me duele muchísimo. Pues ahí encima, con el gotero, puedo aplicar el aceite, que es un aceite seco, y se absorbe súper rápido. Y la misma pregunta que antes te voy a hacer. ¿Para quién no podemos recomendar estas líneas? ¿Para quién sí? ¿Sirven para todo el mundo? ¿Embarazo, lactancia? Bueno, el único momento en el que Wave comprimidos no se debería utilizar a la larga, quiero decir, en periodos largos, serían gente que tiene tratamiento anticoagulante, ¿vale? Porque digamos que lo que sí pasa con el Wave comprimidos es que ayudamos justamente a la fluidez de la sangre, a que esté bien fluida para que pueda seguir retornando. Entonces, el único momento en el que podríamos o no deberíamos recomendarlo en un uso continuado, en largo plazo, sería con tratamiento anticoagulante. Del resto, todo el mundo lo puede utilizar, incluido embarazo, siempre respetando a partir del cuarto mes. Vale. Bueno, ahora tienen que tener la cabeza como un bombo. Explica es que te muere, Regina. Yo ya os dije que la traía aquí porque es que Regina es de las mejores explicando. Flipas, o sea, yo la tengo, bueno, desde hace años como formadora y es brutal. Y es que no la visteis hablar de otros temas digestivos, bueno, flipáis. Bueno, pasaremos por ahí que siempre hay tiempo a hablar. Entonces, como sé que seguro que van a tener la cabeza como un bombo con todo, ya prometí que voy a hacer un esquemita con todas las pautas, todo, para que tengáis nombres, tengáis todo y podéis tener, ya sabéis que tardo 2 o 3 días, que a veces voy lenta, pero sí que para que tengáis, porque realmente, Regina, nosotros en farmacia sí que usamos muchísimo, por ejemplo, el aceite con los abañones, que decía que este año fue brutal los abañones que hubo. Y Dios, es que gente que tenía sabañones que no los curaba con nada, las típicas cremas de toda la vida y de repente, solucionarle la vida este año que hizo tanto frío, es que los resultados yo me imagino que tú lo habrás visto en otras farmacias, que pasas por muchos sitios y que fue brutal. Sí, sí, la verdad es que la respuesta de cara del paciente que venía, tanto con sabañones como te comentaba incluso, ¿no? Las úlceras o escaras que llevan mucho tiempo intentando cicatrizarse, el resultado es óptimo y sobre todo también porque alivia muy, muy rápido el dolor. Que aquí cabe comentar que lleva aceite de cáñamo, entonces que no os asustéis por cómo huele, ¿vale? Pero es potente efecto analgésico junto con la árnica y la centella asiática para cicatrizar también, ¿vale? Entonces sí, el feedback la verdad es que está siendo súper bueno y no dejéis tampoco de utilizar siempre la parte sistémica, que es la rápida, con el Waving comprimido, ¿vale? Para cualquier tipo de circulación. Claro, un poco podemos pensar que la parte tópica es para tratar síntomas, me imagino, y la parte otra es para niños que hay que tratar la causa porque si no vamos a repetir. Esto es como clase, no aprobamos. Trabajar la causa y evitar volver a recaer sería siempre lo mejor. Por eso. Pues muchísimas gracias, Regina, por todo esto. Ya os digo que tengo que conseguir que vuelva porque la parte de digestivo la explica tan bien y yo soy tan friki de esa parte porque yo creo que el intestino es, no tenerlo bien es el mal de todo. Entonces, nada, me tienes que prometer que vas a volver otro día. Lo haremos como quieras, de intestino, de estómago, de lo que tú quieras. Yo encantada de volver aquí, Tamar. Y nada, voy ahora mismo a subir el vídeo. Cualquier duda o pregunta que tengáis, vamos a estar de los dos lados para poder contestar. Y os prometo el esquema estos días, el resumen del resumen, que yo sé que os ayuda un montón. Y un beso a todos. Muchísimas gracias. Un besazo, chao. Chao, Tamar.